También le damos la bienvenida al pastor y a la hermana Sandra, que estamos aquí en el grupo. Y pasamos con el pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense. Amén. No se preocupe que la cámara solo me filma a mí, ¿verdad? Ahí no hay, para que todo y apenas el hermano Kelvin, pero si se escapa no hay problema. ¿Quieres escaparle? Ok. Gracias. Quiero que tomemos la Biblia en San Juan. Y la ventaja de las células es que podemos compartir así como, ¿verdad? Amén. Nos sentamos todos, el líder se sienta cómodamente con el grupo pequeño y juntos compartimos la palabra de Dios y analizamos juntos el texto sagrado. Amén. Y la otra ventaja es que la exposición puede ser participativa, mientras que en la iglesia, el sermón, usted no puede levantar la mano y parar al pastor, ¿va? Pastor, levantar la mano, quiero preguntar, porque es un sermón, ¿verdad? No se ve bien, ¿va? Pero en el grupo, en el pequeño grupo, usted puede hablar, usted puede preguntar, esa es la dinámica, y juntos entonces analizamos la palabra de Dios. Y hay un gran pasaje, por favor, San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1. San Juan, capítulo 1 y el versículo 1. Sí. Hablaremos sobre ese verbo, ya conmigo, verbo que se hizo carne. El verbo que se hizo carne. Sí. Mire que dice el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios o era con Dios y el verbo era Dios. ¿Todos lo leen, por favor, a una sola voz? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es. ¿Qué se le viene a la mente y qué pasaje a usted se le viene a la mente cuando lee en este versículo 1 el vocablo principio? ¿Qué se le viene a la mente? ¿A qué pasaje se puede trasladar usted en el Antiguo Testamento? La creación. Ajá, desde luego. Mire cómo inicia el Génesis. El primer libro del Pentateuco. Es interesante cómo inicia el Génesis. Es importante que ese vocablo principio lo encontramos en Génesis 1:1. ¿Qué dice? ¿Cómo no se lo van a saber, verdad? En el principio Creó Dios los cielos y la tierra. creó Dios los cielos y la tierra. Principio. Y aquí, en este versículo 1 de San Juan, se repite este vocablo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que Cristo siempre ha existido. Esa es la idea. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios.
O sea que Jesucristo no inicia con su nacimiento en Belén de Judea. Ahí lo que hay es un cumplimiento de lo que los profetas venían anunciando, ¿sí? De lo que los profetas venían hablando sobre Jesús que iba a aparecer, que se iba a humanizar, que se iba a hacer carne. Y miren, es interesante que todos los profetas apuntaron a Jesucristo. Ojo a eso, todos los profetas, todos hablaron de Jesucristo. Los profetas menores y los profetas mayores, todos hablaron de Jesucristo, todos apuntaron a Jesucristo. Y entonces Jesucristo siempre ha existido. Amén. Solo que en el principio era ¿qué? Verbo. Ah, bueno, esa es la diferencia. Porque después se humanizó. En el principio era verbo. Jesús, hermanos míos, es verbo. ¿Han escuchado ese? ¿Es himno o qué? Es himno de canción, ¿no es? Jesús. El himno. Arjona, ¿no? Sí, sí, el himno de Arjona, pues. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. En el principio era el verbo. ¿Saben que en griego verbo es, no se les olvide, logos? Diga conmigo logos. Logos. O sea que verbo viene del original griego logos. Logos. Verbo es logos. Ahora, escuche lo siguiente. Logos es palabra. Cuando hablamos de logos, estamos hablando de palabra. Es decir, que en el principio era la palabra. Esa es la diferencia, ¿sí? En el principio era la palabra. En el principio era el logos, porque no se había hecho carne. Sin embargo, Cristo ya existía. Ahora les pregunto, si Cristo ya existía en logos, si Cristo ya existía en palabra, entonces ¿Él formó parte de la creación? Sí. Cuando se estaba creando todas las cosas, cuando se estaba creando al hombre y a la mujer, ¿Jesús se estaba creando? Sí, porque el Dios le dice hagamos. Hagamos. Exacto. Bien. Hagamos. Dios no dijo voy a hacer de forma unilateral, de forma personal, sino que dijo hagamos. Ahí está incluyendo entonces la Trinidad. Es un término que no está en la Biblia, Trinidad, pero se refiere a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando Dios dijo hagamos al hombre, ahí está incluyendo al Espíritu Santo y está incluyendo a Jesús. ¿Por qué incluye a Jesús? Porque en el principio era el verbo, era la palabra. Entonces Jesús también, y eso lo vamos a ver más adelante, formó parte también de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. O sea que Jesucristo es Dios. Amén. Pero a Dios nadie lo vio jamás. Pero el Hijo es la esencia. Nadie ha visto a Dios, ¿verdad que no? La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Nadie ha tenido ese privilegio de ver a Dios. Les voy a decir por qué pasaría si nosotros miráramos a Dios. Directamente. Usted quedaría muerto en un instante. Usted no aguantaría la gloria de Dios. Usted no aguantaría eso. Usted no aguantaría la presencia de Dios. Si usted tuviera que ver a Dios, usted queda consumido en un instante. Usted no aguantaría la gloria de Dios. Es interesante, ¿no? La teología bíblica. Y Dios dijo, yo no puedo salvarlo de otra manera. Porque si yo me hago presente en esa forma de Dios, recuerden que Dios es espíritu, entonces en vez de salvarlo lo voy a
los voy a destruir. No, su gloria no podían resistirla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él se presentó en la persona de Jesucristo. Es decir, se humanizó. No había otra forma para salvarnos. No había otra forma para rescatarnos. Solo viniendo a través de Jesucristo se humanizó, se hizo hombre. Sin embargo, al parecer Jesucristo, cuando Cristo aparece, las gentes podían ver a Dios en la persona de Jesús. Esa es la diferencia. Pero podían tocarlo, pero podían abrazarlo. O sea que los que abrazaron a Jesús y tocaron a Jesús estaban tocando a Dios, pero en la persona de Jesucristo. Amén. Esa es la gran diferencia. Por eso es que San Juan dice, y el verbo era Dios. Era Dios mismo como encarnado en la persona de Jesús. Entonces los estudios teológicos dicen que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Ojo a eso. Completamente Dios y completamente hombre. Como hombre sintió sed, ¿sí? Como hombre sintió hambre. Como hombre, ¿qué más? Dígame. Frío. ¿Ah? Frío. Sí, ¿ah? Frío. Tristeza también. Sí. Como hombre, hacía las necesidades fisiológicas que nosotros hacemos. Completamente, Y santificó la carne sí. como hombre. Sí. Completamente hombre, completamente Dios. Solo de esa manera que se hizo hombre nos podía salvar a nosotros. No había otra forma. Entonces, seguimos, vamos todos, por favor, el versículo 2. Este era, el versículo 2 todos centrados acá. Este era en el principio con Dios. Ahora bien, lo que estábamos diciendo anteriormente, vean, el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Ve? ¿Por qué fueron hechas todas las cosas por Él? Porque en el principio era el verbo, ya existía. ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. Él participó también, Jesús, en la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. Colaborando Jesús en la creación, ¿no es cierto? Y colaborando con el Padre y colaborando con el Hijo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. ¿Quién lo lee? Vamos. Alguien, En voluntariamente. él estaba la vida, Ok. En Él estaba la vida. y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante esto. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Él vino para dar vida. Y vino para dar vida en abundancia. En Él estaba la vida. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y Él vino para darnos vida. ¿Por qué creen que vino para darnos vida? ¿Por qué? ¿Habrá una razón por la cual vino a dar vida? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz había llegado. ¿Qué dijo Jesús? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y la luz había llegado. Y la vida había llegado. Ahora bien, ¿por qué apareció la vida?
Esa es la expresión. Así es, no es otra. ¿A quién se le da vida, pues? Al que está muerto. ¿A quién se le da? A nadie más se le puede dar vida, sino al que está muerto. ¿Y cómo estábamos nosotros? Muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos una desgracia, hermano. Miren, hermanos, yo sé que hay cosas que todavía en nosotros no están bien y cómo luchamos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos luchan con su vida? Levanten la mano. ¿O usted no lucha? Discúlpeme, pero es que aquí nadie se puede justificar, ¿verdad? Porque a veces nos podemos, por eso a veces podemos nosotros hasta señalar, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, que con la vara que miden también. Sí, porque hay gente que lo midiendo pasa, ¿va? El problema es cuando lo miden a él, ¿va? Y le ponen el termómetro. Claro, ahí son brincos, ¿verdad? Es fácil medir a otro, el problema es cuando te miden a ti. Por eso es que Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que miden le han medido. Porque miren, hermano, todos estamos en un proceso y este proceso no es fácil, pero lo bueno es que Él ya nos dio vida. Él ya nos resucitó para vida eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, y vamos a través de un proceso y vamos cambiando poco a poco. Cuesta, hermano. ¿Verdad que cuesta? O a usted le ha costado. Cuesta, es un proceso. Pero la idea es estar en ese proceso. Y a mí me gustan las palabras del apóstol Pablo que dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, porque ya se comenzó. Esa es la buena noticia. Amén. Lo bueno es que se comience algo, ¿no? Y terminarlo. Porque Dios comienza algo y lo termina. No es como algunos que comienzan las cosas y las dejan ir a la deriva. No. Dios comienza grandes proyectos, grandes cosas. Dios comenzó el proyecto de la salvación en nosotros, lo inició a través de Jesucristo y luego lo va a terminar. Esa es la esperanza. Puede ser que estamos un poco crudos ahorita. Hay algunas cosas que no están bien en nosotros. Y verdad que esas cosas que no están bien en nosotros nos duelen, ¿ves? Señor, yo no quiero ser así, Señor. ¿Sí? Ay, Señor, qué enteroso estoy. Yo no quiero ser así. Y nos duele. Ahora, ¿le duele a aquel que ya se inició un proceso de restauración, de nuevo nacimiento? Le duele a aquel que ya tuvo un encuentro personal con Dios, porque muchos tienen la conciencia cauterizada, no sienten nada, ¿sí? ¿Sabe qué es tener la conciencia cauterizada? Que cuando usted falla no siente nada. ¿Y qué sentimos? Nada, dice, yo no siento nada. Está la conciencia cauterizada. Pero Cristo vino ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Amén. ¿En Él estaba qué? La vida. La vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. ¿Quién más me lee? El versículo 5. Vamos, otro. Participen todos. Voluntariamente. Qué linda es la palabra de Dios, ¿no? Esta es otra versión. No importa. En esta dice, la luz alumbra en la oscuridad Sí. y nada puede destruirla. Es cierto. Nadie destruye la luz. Amén. Y me gusta esa traducción, ¿sabe por qué? Porque nadie pudo destruir la luz de Jesucristo. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Me gusta esto. Gracias por esa traducción. Les dice él, destruyen este templo y en 3 días lo levantan. ¿Ha leído eso? Sí. Ustedes destruyen este cuerpo, es decir, me matan. Ustedes querrán destruir la luz que ha venido, procurarán destruirla. Pero les digo una cosa, los desafiaba a los religiosos, ¿verdad? Destruyen este cuerpo, lo matan y en 3 días se refería al templo, este templo. Él hizo referencia al templo. Y dijeron los religiosos, ¿cómo? Dice, si el templo se refería al templo de Salomón, porque ellos lo entendieron diferente, ¿no? ¿Cómo Jesús va a levantar el templo, dice, en 3 días?
Porque ellos pensaron en el templo. No, hombre, si este templo ha costado tantos años, tanta inversión. No, este Jesús está mal, ¿no? Este Jesús está desquiciado, está loco. ¿Cómo dice que va en 3 días? Y él se refería a que iba a resucitar al tercer día. Yo soy la luz y querrán destruir esta luz, pero yo me voy a levantar al tercer día para... Sí. En el 4, lo que usted hablaba al principio, que el verbo era la palabra, aquí lo dice. Así Que es. dice, de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Sí, porque dijimos que logos es palabra. En el principio era la palabra. Muy bien, ¿quién más me lee otro versículo? Vamos. El verbo hecho carne, estamos hablando, ¿no? Sí, el verbo hecho carne. ¿Qué otro versículo? ¿Quién lo lee? El siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así es. Este vino por testimonio, para que diese testimonio en la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué hizo Juan? Lo que hizo fue preparar el camino del Señor. Él apareció primero. ¿Y saben qué vino predicando Juan? El mensaje del arrepentimiento. Que las gentes debían arrepentirse de sus pecados. ¿Quién aparece primero? Aparece Juan antes que Jesucristo. Pero la Biblia dice que él aparece ¿para qué? Para preparar el camino del Señor, para que luego Jesucristo apareciera. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? El mensaje del arrepentimiento. Y es curioso que cuando Jesucristo entonces aparece en escena, el mensaje que predica también es el mensaje del arrepentimiento. Interesante, porque eso fue lo que predicó Juan. Arrepentidos, dijo Jesús, arrepentidos, porque el reino se ha acercado. El reino se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hubo un hombre enviado ¿de quién? De Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino ¿cómo? ¿Por qué? Por testimonio. ¿Alguien más lo lee? ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora bien, versículo 8, todos me siguen. No era él la luz. ¿Verdad que Juan no era la luz? No, él vino para hablar de la luz. Interesante. Él vino para dar testimonio de la luz, pero él no era la luz. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de ¿qué? A fin de que todos creyesen por él, por Jesucristo. Versículo 8, todo me sigue. Aquella luz verdadera. Recuerden que todo esto es como una perícopa, un párrafo, que todo está conectado, ¿sí me entienden? Relacionado, por eso estoy hablando de los demás versículos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, por favor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Ve la conexión con lo anterior? Que por él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. O sea que Jesucristo participó ¿en qué? En la creación. Y dice... Y en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué pasó? El mundo no le conoció. El mundo fue hecho por él, pero tristemente el mundo no le conoció. Claro, muchos judíos creyeron en Jesús, pero muchos lo rechazaron. Y mucha gente creyó en Jesús, pero mucha gente también lo rechazaron. Ahora es cuando entra en escena este versículo 11, ¿sí? Que muchas veces usted lo ha leído. ¿Cómo dice? A lo suyo vino. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes serían a lo suyo ahí? ¿Quiénes serían lo suyo? Claro, el pueblo de Israel. ¿Sí? A lo suyo vino. ¿Y qué pasó? No le recibieron. No le aceptó. Y los suyos no le recibieron. Y entra en escena el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los judíos que recibieron a Jesús y los gentiles que recibieron a Jesús y que recibieron esta luz verdadera que había venido al mundo, a todos estos que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjeme decirle que el mayor privilegio en esta vida es ser hijos de Dios. Amén. Y todos aquellos que recibieron a Jesús, gentiles y judíos, Dios les dio, Cristo les dio este privilegio, les dio este derecho de ser hijos de Dios. Pero ¿cuáles son los requisitos entonces para ser hijos de Dios en el marco del versículo 12? Vaya, todos fíjense cuáles son los requisitos. Mire, qué interesante. ¿Qué hay que hacer? Aceptarlo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Mire que hay un verbo ahí. ¿Cuál es el primer verbo que hay? Recibir. Más a todos los que le recibieron. ¿Qué hay que hacer entonces? Recibirlo. ¿Recibirlo dónde? En nuestro corazón. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Recibirlo. Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero que te entrones en mi corazón. Yo quiero que vengas a mi ser. Yo quiero que vengas a mi corazón. Yo te recibo. ¿A quién uno comúnmente recibe? Usted en su casa, ¿a quién recibe? ¿Usted recibe a toda persona? Familia. La familia, conocidos también. ¿A quiénes usted recibe con alegría en la casa? La familia. Vamos, la familia. Familia, los amigos. La familia puede llegar, ¿verdad? Hermanos. A la hora que quiera, ¿sí? Eh, ¿Y qué? No, pues sí, ni modo. Sí, no es la familia. Pues. Sí, a la hora, bum, 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 y usted puede estar, y no es la familia. Pues. ¿Y cómo? Y usted los recibe. Familia. ¿A quiénes más recibe usted? así los amigos. Amistades. Sí. ¿Sí? Diga conmigo, buenas amistades. Buenas Buenas A las buenas amistades usted los recibe. buenas amistades. Buenos amigos. ¿Cómo recibiría usted a ¿Usted recibe gustosamente a un enemigo? Bueno, debería recibirlo. ¿Eh? Sí. Pero no. Bíblicamente debería darle de comer. ¿Verdad que sí? Si tu enemigo tuviera hambre, Dale. dale de comer. ¿Verdad que sí? Si tuviera sed, que no, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero como no hay Sí, sí. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Lo que estamos enfatizando, ¿a quiénes recibe gustosamente? La pregunta es, ¿recibe gustosamente a sus enemigos? Se le ve el gozo a los zapatos. Llega un enemigo, bum, 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 bum. Ay, Dios mío. O el cobrador también. Se llega el cobrador, no lo quiere recibir. Y sale el niño. Dice mi mamá que no está. Que no está. Ahí está. Todos nos caen bien en la vida. Nos caen bien todos. O hay personas que usted como que no... No hay sangre que no corte. ¿Verdad que sí? ¿Qué será eso? ¿Qué será? Sin conocer. Y fíjate que aunque sea... ¿Qué será, hermano? Hay gente que usted como que no la... ¿Qué será? Hay contraste. No, y no significa que usted sea mala persona. Es que a veces como que la sangre ahí como que hay choque, hay contraste. Sí.
decir que hay personas que usted las va a recibir bien en algún momento dado y hay otras que no. Sin embargo, cuando se trata de Jesús, hay que recibirlo a toda hora. Esa es la idea. Usted puede hacer la diferencia con cualquier persona y de repente o alguien lo puede recibir gustosamente y otros no, al fin lo reciben aunque no sea gustosamente, pero cuando se trata de Jesús hay que recibirlo gustosamente. Jesús, aquí estoy. Entrónate en mi vida. Tú vas a ser la razón de mi existencia. Por eso el versículo dice, ¿cuál es el versículo? El 12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, hay que recibirlo. ¿Sí? Hay que recibirlo. Es que su vida va a cambiar. Su vida será transformada. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué otro elemento hay ahí? A los que creen en su nombre. Diga conmigo, creer. Creer. Eso es otro verbo. Verbo lleva la idea de acción. Recibir es un verbo. ¿Sí? Creer también es un verbo. O sea que hay que accionar, pues. Usted para recibir a Jesús tiene que accionar. Te recibo, acciona. Y luego también, hermanos y hermanas, para creer también usted acciona. Y creer también es un verbo. A los que creen en su nombre. Le voy a decir qué es creer aquí. Aquí es depositar nuestra confianza en Dios. Depositar nuestra fe en Dios. Pero no solamente el verbo creer es depositar nuestra fe en Dios, sino que por amor nosotros le obedecemos. O sea que va implícito ahí, que deposito mi fe en Jesús, pero también quiero obedecerle. Creer no solamente es depositar la fe, sino que creer en Jesús también es obedecer. Lo que menos nos gusta a nosotros. Porque por naturaleza nosotros somos ¿qué? Rebeldes. Por naturaleza nosotros somos desobedientes. Y por naturaleza nosotros queremos hacer lo que se nos antoja, lo que nos viene a la santa gana. Pero miren, hermano, recibir a Jesús va más allá. Implica creer. Y no solamente depositar nuestra fe en Él, significa también obedecer su palabra, entregarnos sin reserva. Señor, aquí yo no tengo otra salida, tú eres la esperanza de gloria en mi vida. Yo te voy a obedecer, Señor. ¿Sí me entiendes? Cueste lo que cueste, Señor. Yo te voy a servir, sé que me va a costar, pero yo voy a obedecer tu palabra. Y así le va bien a usted. Y usted se constituye en un hijo legítimo de Dios. Si pasa esto, entonces les dio ¿qué? La potestad, ya conmigo, potestad. Eso quiere decir derecho de ser hijos de Dios. Aquí voy a explicar estas cosas. Hay dos tipos de hijos. Dos tipos de hijos. Número uno, el hijo por creación. Diga conmigo, hijo por creación. Hijo por creación. En ese sentido todos somos hijos. Entonces, todos los que fueron creados, todas las personas creadas son hijos de Dios. Hijos por creación. Y en ese sentido somos hermanos por creación. Pero está el otro hijo de Dios. El hijo por obediencia. Diga conmigo, obediencia. O por nuevo nacimiento. Entonces, hay que pasar de una dimensión a otra dimensión. Ya somos hijos de Dios por creación. Porque hay veces que hemos dicho, no, que vos no sos hijo de Dios. No, hay que explicar eso claramente. Sí, los inconversos también son hijos de Dios, pero por creación. También pueden ser y son hijos del diablo porque cumplen sus deseos, pero no descarte también que son hijos de Dios por creación. Pero luego nosotros tenemos que entrar a la otra dimensión de ser hijos de Dios por nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? El derecho de ser hijos de Dios. Hija, léame los siguientes versículos. ¿Qué dice? Vamos a ir buscando la recta final. Los cuales no son engendrados de sangre, Sí. y de voluntad de carne, Así es. y de voluntad de varón, Sí. sino de Dios. Porque es un nuevo, los hijos de Dios se convierten en hijos de Dios, ¿por qué? Por nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14, vamos, otro. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerda? Ve que eso se llama, diga conmigo, una perícopa, todo un párrafo.
que estar conectado, ¿sí? Ya hablamos arriba, estaba hablando de qué? Del verbo, ¿verdad? Y luego el versículo 14 empieza a hablar otra vez del verbo. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. fue hecho carne. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ujú. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ujú. Porque de su plenitud Sí. tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ujú. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio Jamás. jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo vimos a Dios? A través de la persona de Jesucristo. El versículo 14, reiterando, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó que entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea que en Jesús sí miramos al Padre, sí miramos a Dios, ya en la persona de Jesucristo humanizado. Y todo eso tuvo que suceder. ¿Para qué? Para salvarnos. No había de otra manera. Este es el mensaje. Si Cristo no se hubiese humanizado y si Dios no se hubiese hecho carne en la persona de Jesús, esa es la enseñanza, nosotros estaríamos ¿qué? Perdidos. Ese es el mensaje. Estaríamos sin esperanza. Como dice el apóstol Pablo, en vano sería nuestra predicación. Ojo, yo no estaría enseñando aquí. Yo no estaría predicando. Porque en vano fuera nuestra predicación. No habría salvación. No había otra forma para salvarnos, sino que Jesucristo se hiciera hombre, completamente Dios. Hasta esa dimensión llegó el amor de Dios. Hasta esa dimensión Dios nos ama. Por eso es que Pedro va a decir después: carísimos. Diga conmigo: yo soy caro. Yo soy caro. Sí, yo soy caro. Usted tiene que caminar con su cabeza erguida, su frente erguida, porque usted no es cualquier cosa. Porque Dios hizo todo eso por nosotros. Amén. Se humanizó, se hizo carne para salvarnos. Y ahí es cuando entra entonces en escena esa dimensión de amor. Humanizarse es amor, mostrar su amor para con nosotros. Y entra en escena el gran pasaje que usted sabe. San Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A esa dimensión llegó el amor. Se hizo carne por nosotros para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Otra vez, para que todo aquel que en él cree, diga conmigo, el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto quiero decir que la salvación no es complicada. Nosotros hemos complicado la salvación. Finalmente. La salvación, ay Dios mío, que la salvación es complicada. ¿Y qué tal si yo me muera? Dios mío, hoy me pega un paro cardíaco y me muero. Ay Dios mío, yo me pierdo. O después de haber sido heraldo, lo dice Pablo, yo me pierdo. Porque muchos de nosotros no tenemos seguridad en nuestra salvación. Le pregunto, si hoy muriera usted, ¿dónde va? ¿Usted está seguro que va al cielo? ¿Estamos seguros? Amén. Tiene que tener seguridad. Es que esto no es complicado. ¿Qué es lo que necesita hacer usted? Creer. Eso es todo. La salvación ahí consiste en eso. Para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió
a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación en esto consiste: creer que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y la dimensión de amor es tan grande que Él se humanizó, se hizo carne por nosotros para salvarnos. Y Juan, otra vez Juan, manifiesta cuánto Dios nos ama, que Dios amó a todo el mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, con ese versículo que hemos terminado de San Juan 3:16, dice Martín Lutero, escuchen, que San Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. ¿Saben por qué? Porque ahí está concentrada la salvación. San Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. Si a usted se le perdió la Biblia y ya no tuviera lo demás de la Biblia y tiene San Juan 3:16, usted tiene ahí la Biblia en miniatura. ¿Alguna pregunta? Y sobre todo sobre salvación, porque tocamos salvación aquí. ¿Algún comentario? Pregunta.